Lo que está a punto de escuchar es una obra de investigación y narrativa histórica escrita por Carlos Javier Castro. Las opiniones y conclusiones expresadas pertenecen exclusivamente al autor y no representan, necesariamente, la postura oficial de Global Audiobooks, sus sellos asociados ni sus plataformas de distribución. La obra incluye hechos comprobados, interpretaciones personales y valoraciones que pueden suscitar debate. Se anima al público a contrastar las fuentes y a formarse su propio criterio. Global Audiobooks rechaza toda forma de autoritarismo y reafirma su compromiso con la libertad de expresión, incluso cuando los puntos de vista del autor sean polémicos o no coincidan con la línea editorial de la empresa. Operación Cóndor, Carlos Javier Castro. Prólogo. Cuando el miedo cruzó las fronteras. La noche del 1 de enero de 1959, cuando los barbudos de la Sierra Maestra desfilaron por La Habana sobre jeeps llenos de fusiles y jazz improvisado, nadie en el resto de América Latina midió del todo el terremoto geopolítico que se acababa de desatar. Los diarios de la región, todavía temerosos de llamar revolución a cualquier cosa, alternaron titulares que iban de cambio de guardia en el Caribe a alerta roja en nuestro patio trasero. En las emisoras de onda corta, se mezclaban los discursos de Fidel Castro con las crónicas del béisbol invernal, y en los comedores ministeriales de Centroamérica empezaron a circular memorandos que hablaban de contagio y foco subversivo. Entre 1959 y 1963, cada congreso de estudiantes, cada huelga portuaria y cada homilía de un cura obrero se escrutó como posible réplica del seísmo cubano. Aquel pánico precoz alumbró un verbo nuevo: caribeanizar. Significaba, básicamente, perder el control del Estado y presenciar cómo los símbolos rojinegros aparecían, como brote de mala hierba, en los muros de cualquier capital. La administración Eisenhower primero, y la de Kennedy después, reaccionaron con una mezcla de modernización y mano dura. Lanzaron la Alianza para el Progreso, dinero fresco para acueductos y carreteras, mientras, en la trastienda, la CIA montaba estaciones de radio clandestinas y repartía manuales de contrainsurgencia traducidos al castellano. El dilema era tan sencillo como brutal. Si las reformas no frenaban el descontento, habría que recurrir al bisturí militar antes de que la fiebre llegara al vecino. Esa lógica, que los politólogos de Washington bautizaron teoría del dominó, caló rápido entre los mandos castrenses del Cono Sur. Para muchos oficiales jóvenes, la palabra comunismo dejó de describir una ideología para convertirse en un espectro capaz de colarse por cualquier grieta de la sociedad. Los cuarteles se transformaron en observatorios. Los jefes de inteligencia mapearon sindicatos, parroquias, facultades y cineclubes, con el mismo celo con que antes marcaban pasos montañosos y puentes estratégicos. El primer ensayo general de esa doctrina llegó inevitablemente en Brasil, el país que, con su tamaño colosal y su historia imperial, funcionaba como péndulo del subcontinente. El 31 de marzo de 1964, tropas motorizadas salieron de los cuarteles de Minas Gerais hacia Río de Janeiro, bajo la consigna de salvar la patria de una supuesta conspiración marxista, liderada por el presidente João Goulart. Tanques M41 pasaron frente a las playas todavía pobladas de bañistas, mientras en los estudios de la TV Tupi aparecía un rótulo que decía mudanza en vez de golpe. En cuestión de horas, el Congreso fue clausurado, los sindicatos intervenidos y los políticos de izquierda declarados prófugos. Tras bambalinas, la operación recibía un nombre críptico: Brother Sam. Era la contraseña que los conspiradores utilizaban para marcar los canales de asistencia logística que fluían desde la embajada estadounidense. Combustible para las columnas, repuestos de arma ligera, mapas aerofotográficos y promesas de reconocimiento diplomático inmediato. La velocidad del derrocamiento y la ausencia de un coste político alto para los golpistas envió un mensaje nítido a la región. Era posible reconfigurar un país con mínima oposición internacional, siempre que el golpe se cubriera con el estandarte del anticomunismo. A los pocos meses, coroneles chilenos, capitanes paraguayos y brigadieres argentinos viajaban discretamente a Brasilia para cursos de actualización. Allí aprendieron a leer las ciudades como tableros de Go. Cada nodo urbano potencialmente rebelde debía aislarse antes de que sumara alianzas. En la misma época, la Escuela de las Américas
instalada en la zona del canal, ampliaba su pensum. Ya no bastaba con enseñar tiro en jungla. Ahora impartía psicología del interrogatorio, técnicas de guerra sucia y métodos de infiltración cultural. Los instructores traían experiencia de Filipinas, Argelia y Vietnam. Explicaban que no existe insurgencia sin red de apoyo civil, y que, por tanto, el combate se libraba tanto en sótanos de tortura como en rectorías universitarias y redacciones de periódicos. Las fotocopias de esos manuales empezaron a circular en sobres marrones sin remitente. En las esquinas, dibujitos a mano mostraban cómo aplicar electricidad en la base de los pies para evitar marcas visibles. Entre 1965 y 1973, el continente acumuló sombras. Bolivia sumó golpes casi anuales. En Uruguay la democracia parlamentaria se fue militarizando hasta que la bota quedó cómoda en el Palacio Legislativo. En Paraguay la dictadura de Stroessner ya era parte del paisaje tras 20 años de poder. Sin embargo, el aldabonazo decisivo se escuchó en Chile el 11 de septiembre de 1973. La imagen del Palacio de la Moneda ardiendo bajo cohetes de la Fuerza Aérea dejó claro que ningún país estaba a salvo del parpadeo militar. Con Augusto Pinochet instalado, emergió la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, y con ella, un laboratorio de represión que incluyó la creación de centros clandestinos camuflados como casas particulares, depósitos de víveres o simples talleres mecánicos. La DINA fue la primera en plantear que el enemigo podía huir al otro lado de la cordillera y que, por tanto, era imprescindible coordinar la cacería con los vecinos. Para entonces ya circulaban borradores de lo que algunos diputados opositores llamaban anticomunismo continental. Contenían gráficos de flechas que enlazaban Montevideo con Buenos Aires, Santiago con Asunción y La Paz con Curitiba. El plan era ambicioso: crear un corredor de información que convirtiera las fronteras en simples líneas de referencia, nunca en refugio. Estados Unidos observaba y aprobaba. En oficinas anodinas de Langley, analistas perfilaban reportes donde la sigla Mutual Cooperation se repetía como mantra. El paraguas diplomático era la Junta Interamericana de Defensa. Debajo de esa cubierta, los verdaderos actores eran los servicios secretos. Para 1975, la constelación estaba casi completa. En Chile operaba, con autonomía letal, la DINA de Manuel Contreras. En Argentina, a las viejas estructuras de la CIDE se sumaban escuadrones parapoliciales capitaneados por José López Rega, y, en la penumbra, oficiales de ejército que preparaban el inminente golpe del 76. Uruguay había fusionado inteligencia militar y policial en el OCOA, nido de interrogadores. Paraguay contaba con la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, famosa por sus sótanos insonorizados. Bolivia, bajo el general Banzer, reorganizó su Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas con asesoría brasileña. Brasil, veterano ya en la materia, ofrecía el curtido Servicio Nacional de Informaciones, el SNI, que había cartografiado a la oposición continental desde mediados de los 60. 6 piezas de un rompecabezas que compartían idioma técnico, proveedores de equipo, financiamiento oficioso y la convicción de que la guerra que importaba no era la que se libraba en la selva, sino la que se gestaba en las calles y aulas. El ensayo general llegó en la forma de un estudiante uruguayo capturado en Buenos Aires y devuelto, sin sello en pasaporte, a Montevideo. Del otro lado, un sindicalista chileno apareció en Mendoza con marcas de esposas frescas. Eran pruebas de concepto, incursiones rasantes, casi silenciosas, que confirmaron la viabilidad de operar en territorio ajeno si la policía local daba media vuelta o facilitaba un garaje discreto. A finales de octubre de 1975, esos casos se comentaban en conferencias restringidas con satisfacción mal disimulada. El mecanismo estaba engrasado, solo faltaba un tratado. La fecha escogida fue el 25 de noviembre de 1975. Las delegaciones llegaron a Santiago bajo la cobertura de una reunión técnica sobre narcotráfico. El suburbio militar de Peñalolén permanecía bloqueado por patrullas, y el cielo, bajo un frente frío andino, rezumaba una llovizna fina. En la escuela de guerra, un salón decorado con retratos de O'Higgins y San Martín, albergaba una mesa rectangular flanqueada por lámparas verdes. Cada jefe de delegación depositó en silencio su carpeta de cuero. Se sirvió café hondureño, amargo como carbón,
y alguien hizo un chiste sobre los corsarios rojos que, según rumores, planeaban cruzar las fronteras cordilleranas con propaganda de Mao. A las 2:23, Manuel Contreras tomó la palabra. Su voz, describe un testigo, era tan baja que obligaba a quienes estaban en la última fila a inclinarse hacia adelante. Propuso un título operativo, Plan Cóndor. El Cóndor, explicó, vigila desde las cumbres andinas y ataca con precisión. Nadie objetó la metáfora. El documento final constaba de 9 páginas con membrete de la Junta de Gobierno chilena y clasificación secreto y reservado. Los 3 primeros apartados definían objetivos: detección, seguimiento y neutralización de elementos subversivos en cualquiera de los territorios participantes. Los siguientes establecían métodos: conmutación libre de agentes, uso compartido de centros de detención y autorización para ejecutar traslados especiales, sin pasar por inmigración. 2 cláusulas finales trataban la logística: intercambio cifrado por radio y designación de enlaces diplomáticos para encubrir operaciones. Un último punto, escrito a mano y luego mecanografiado, instaba a neutralizar las fuentes de financiamiento enemigo. Eufemismo que, con el tiempo, abarcaría desde confiscar imprentas a apropiarse de empresas familiares. Cuando la última firma se secó y las lámparas se apagaron, un suboficial chileno recogió las tazas y notó que varias tenían la marca de un labios resecos. El café se había enfriado sin que nadie le diera un segundo sorbo. Afuera seguía lloviznando, y la sirena de un toque de queda recordó a los presentes que la ciudad dormía bajo cerrojos. Dentro, ya no eran 6 países aislados, sino un solo circuito dispuesto a borrar a sus opositores más allá del horizonte. En cuestión de meses, las fronteras se poblarían de pasaportes falsos, radios de onda corta y aviones Hércules que despegarían a medianoche con un cargamento del que nunca rendirían cuenta. Nadie en aquel salón podía prever la magnitud exacta de la cacería, pero todos coincidían en algo: habían fabricado un enemigo perfecto, sin rostro fijo, sin nacionalidad definida, y ahora disponían del permiso explícito para cazarlo donde fuera que se escondiera. Al amanecer, Santiago amaneció gris. Solo quienes patrullaban sabían que la noche acababa de alargarse, quizá para siempre. Parteim, el alba de la conspiración. La escuela de guerra del ejército chileno se alza en la avenida Tupper, como una fortaleza académica. Muros de piedra, pasillos que huelen a betún militar, y retratos de próceres que sostienen sables enmarcados en pan de oro. Durante décadas, aquel edificio había sido escenario de ponencias sobre logística o táctica andina. Pero la tarde del 24 de noviembre de 1975 recibió visitantes de un linaje distinto. Llegaron en coches oficiales sin matrícula, protegidos por escoltas cuyas pistolas asomaban discretas desde las chaquetas. 6 delegaciones, una por país, ocuparon los camarines reservados a instructores. A cada hombre le colgaba del cuello una credencial plastificada con el rótulo «Conferencia técnica», eufemismo de conveniencia que apenas disimulaba el secreto a voces. Allí se planearía la guerra que los generales imaginaban posible, si no inevitable. El anfitrión absoluto era el general Manuel Contreras Sepúlveda, director de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, el cerebro gris detrás del régimen de Augusto Pinochet. Flanqueándolo, se sentaba el coronel José Fons por Paraguay, heredero directo de los sótanos del Departamento de Investigaciones Técnicas de Stroessner. El brigadier Paulo Malaes llegó desde Brasil con un dossier sobre desaparición eficiente, aprendido tras 11 años de dictadura. Uruguay mandó a teniente coronel Manuel Cordero, voz del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. Por Bolivia asistió el mayor Carlos Mena, hombre cercano a Hugo Banzer, mientras que Argentina, aún sin golpe formal, pero ya en modo de cuenta regresiva, envió a coronel Jorge O. Álvarez, enlace clandestino del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entre los 6 no hubo apretones prolongados. Bastó un cruce de miradas para comprobar que hablaban la misma lengua, la de la seguridad nacional entendida como potestad para extirpar el disenso. Alrededor de las 9 de la noche, cuando Santiago empezaba a recogerse bajo el toque de queda, los delegados ocuparon una mesa de formato herradura. El salón estaba sellado, ventanas cubiertas con gruesas cortinas verdes, puertas custodiadas por conscriptos que ignoraban el contenido de la reunión, pero lo adivinaban crucial en el silencio que flotaba adentro.
Contreras abrió la sesión con una frase corta. Hemos probado la efectividad de actuar cada uno por su cuenta. Hoy venimos a acordar cómo hacerlo juntos. Después, invocó la doctrina de la seguridad nacional y deslizó unos gráficos sobre el tablero luminoso. Flechas rojas que atravesaban la cordillera, la selva y el río de la Plata, conectando puntos donde residían opositores, desertores, estudiantes, curas, obreros. Las flechas se cruzaban como venas de un sistema circulatorio, y la metáfora era precisa. El corazón republicano, decían los soldados en voz baja, necesitaba limpieza quirúrgica. La madrugada avanzó, y llegó el momento de redactar el documento que todos firmarían. Se trabajó sobre una plantilla traída por los brasileños, adaptable y sin membrete oficial. El borrador se tituló primero, Plan de Coordinación de Inteligencia. Alguien sugirió algo más evocador. Contreras recordó al cóndor, ave de las alturas cuya sombra infundía temor en los valles. Hubo asentimiento unánime. Operación Cóndor quedaba sellado como nombre propio. El texto definitivo constaba de 9 cláusulas. La primera enunciaba la identificación y seguimiento continuo de elementos subversivos, dentro y fuera del propio país. La segunda otorgaba autorización para la entrada clandestina de equipos operativos en territorio vecino, tarea que Argentina y Chile ya ensayaban con cierto éxito contra los montoneros y el MIR. La tercera contemplaba traslados especiales de detenidos, vuelos sin registro, pasos de frontera sin sellos, interrogatorios móviles. Las cláusulas cuarta y quinta se referían al intercambio de información en tiempo real mediante radiogramas cifrados. Brasil aportaría sus protocolos de criptografía. Chile su red de emisoras HF. En la sexta se definía la neutralización definitiva, eufemismo que, en la jerga recién forjada, abarcaba desde el asesinato encubierto hasta la desaparición. La séptima fijaba mecanismos para la financiación conjunta. Cuentas espejo en bancos nacionales, valijas diplomáticas con dólares no serializados, combustible subsidiado por ministerios de defensa. La octava y la novena reservaban un párrafo para la negación plausible. Si algo salía mal, cada país declararía desconocer la operación y atribuirla a elementos incontrolados. El documento se mecanografió en una Remington portable. Cada original se imprimió en 4 copias. A las 2:23 de la madrugada del 25 de noviembre, Contreras firmó primero y pasó la pluma a Malaes. Uno a uno estamparon sus rúbricas, hasta que la tinta geométrica de los uniformes completó el pacto. Había fotógrafos militares listos para inmortalizar el momento, pero se les prohibió accionar el obturador. La única luz debía ser la de esas lámparas de escritorio que proyectaban conos amarillos sobre el papel. En la primera hoja, la clasificación quedó marcada en tinta roja, secreto y reservado. Un auxiliar aplicó un sello de lacre con la insignia de la Junta chilena y retiró los sobres a una caja metálica cerrada con cadena. El acta secreta y restricta nació, igual que tantas criaturas burocráticas, con la apariencia inofensiva de una minuta. Sin embargo, en sus líneas se gestaba la arquitectura del terror más coordinado que conocería el Cono Sur en el siglo XX. No tardaron en probarla. Apenas 3 semanas después, en diciembre de 1975, la DINA chilena solicitó a la CIDE argentina apoyo para capturar a Juan Mayno, un dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria que había cruzado a Mendoza. Agentes chilenos volaron a la ciudad en un vuelo comercial disfrazados de turistas. Los esperaba una patrulla del Batallón de Inteligencia 601. El operativo duró 30 minutos. Mayno fue reducido en un callejón, subido a un Ford Falcon verde sin matrícula y trasladado de regreso a Chile por el paso Los Libertadores. Nunca apareció. Esa acción, bautizada internamente Prueba 01, certificó que uno podía detener a un hombre en otro país, volantear la frontera de madrugada y entregar la pieza al centro de tortura en cuestión de horas. En paralelo, Brasil y Uruguay ensayaron su propio corredor de ida y vuelta. En la frontera de Rivera Santana do Livramento, policías federales brasileños retuvieron a Nelson Bardecio, excomisario Tupamaro, y lo entregaron a Locoa. A cambio, Uruguay compartió expedientes sobre refugiados brasileños que vivían en Montevideo bajo identidades falsas. Aquella operación, denominada Fraternidad, se firmó en carpetas separadas, pero cuando los oficiales comentaron el éxito a sus pares chilenos y argentinos,
Quedó claro que Cóndor estaba oficialmente en vuelo. Su ámbito no era ya la montaña o la selva, sino la lista de pasajeros en un ómnibus nocturno o el casillero de un hotel barato. La efectividad inicial alimentó la ambición. Contreras propuso un objetivo estadístico: neutralizar al menos a 1.000 opositores en el plazo de un año, repartidos proporcionalmente según la carga subversiva estimada en cada país. Argentina, donde la violencia política ya era cotidiana, aceptó asumir casi la mitad de la cuota. Brasil ofreció logística aérea. Su fuerza aérea disponía de los Hércules C-130 adaptados con trampillas posteriores. Paraguay brindaría documentación falsa impresa, con los tipos móviles que Stroessner guardaba en el departamento de pasaportes. Uruguay cedería la base aérea de Boy-Solanza para escalas técnicas. Bolivia aportaría rutas de infiltración a través del altiplano, perfectas para desorientar radares y servicios de aduana distraídos o sobornados. En menos de un mes, cada engranaje de la maquinaria estaba asignado con una frialdad casi empresarial: metas, recursos, cronograma, métricas. Sin embargo, toda coreografía necesita música de fondo, y en la partitura regional se escuchaba ya un tambor. La crisis institucional argentina se descomponía a velocidad exponencial. El gobierno de Isabel Perón resistía con decretos de estado de sitio, pero en los despachos castrenses, la caída se daba por descontada. Los delegados argentinos regresaron de Santiago con el acta de Cóndor a cuestas y la certeza de que muy pronto tendrían vía libre para desplegarla a escala nacional. En enero de 1976 reforzaron vínculos con la DINA y enviaron tenientes a cursar adiestramiento en interrogatorio intensivo en el cuartel chilenos de Villa Grimaldi. A cambio, gendarmes chilenos visitaron la ESMA porteña, todavía decorada como escuela naval, para tomar nota de las celdas subterráneas que pronto serían emblema del horror. La víspera del golpe argentino se vivió con una suerte de calma de fusil prestado, como cuando un preso cuenta las horas para la ejecución ajena. La noche del 23 de marzo de 1976, el general Videla ultimaba detalles logísticos con el almirante Macera y el brigadier Agosti. A esas alturas, la noticia corría por las cancillerías, y los firmantes de Cóndor intercambiaban mensajes cifrados felicitándose sin disimulo. El acta nacida en Santiago se preparaba así para su bautismo masivo de sangre. Con el nuevo régimen argentino, la red tendría mano de obra abundante, presupuesto inflado y la geografía más extensa del Cono Sur como campo de pruebas. A la 1 de la madrugada del 24 de marzo, cuando los primeros tanques empezaron a desplazarse hacia la Plaza de Mayo, un radiograma salió desde la ESMA con destino a la DINA. Operación Cóndor entra en fase plena. Priorice listado, anexo C, stop. Anexo C contenía los nombres de 118 militantes exiliados en Europa que, presumían, regresarían clandestinos por Chile. La noche se cerró sobre Buenos Aires envuelta en silencio impuesto. Las radios reprodujeron marchas militares, y las rotativas imprimieron ediciones vespertinas con la palabra reorganización. Para millones de argentinos comenzaba la oscuridad. Para los hombres que 3 meses antes habían firmado el pacto en la escuela de guerra, era la señal de que el ave andina desplegaba al fin sus alas sobre todo el continente. Parte 2. La maquinaria del terror. Los hombres que rubricaron el Plan Cóndor pensaban en mapas, líneas de suministro y listas de objetivos, pero aquella arquitectura solo cobró vida cuando encontró la infraestructura adecuada. Edificios grises que en el papel figuraban como talleres, escuelas, cuarteles secundarios. En Buenos Aires, una fachada anodina de chapa ondulada y un cartel desteñido: Automotores Orletti, reparaciones generales, escondían el primer nodo binacional de la red. El portón se abría con chirrido y mostraba un galpón bañado en luz amarilla, donde en lugar de autos esperaban camillas metálicas, tambores con agua fría y un par de parrillas eléctricas. Allí trabajaban agentes uruguayos y argentinos, turnándose para interrogar a exiliados cuya captura validaba la flamante cooperación. Una agenda colgada de un clavo registraba el horario de triturar, palabra que encubría torturas, y el de traslado, sinónimo de desaparición. Quien sobrevivió contó después que, entre golpes, se oía la radio ajustar carburadores. Así se borraba la línea entre lo doméstico y lo monstruoso. En la otra punta de la capital argentina, frente al Río Gris, la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA,
Ocupaba 17 hectáreas arboladas. Durante el día seguía funcionando como academia naval. Por la noche, su casino de oficiales se transformaba en laberinto de terror. Los detenidos, vendedores de libros, maestras, estudiantes, llegaban con los ojos cubiertos por vendas que terminarían pegadas a la piel. Les llamaban traslados a los vuelos que partían entre la 1 y las 4 de la madrugada. Las víctimas escuchaban el rugido de motores mientras las cargaban en camiones cerrados para conducirlas a la pista militar de Aeroparque. La ESMA también cumplía la función de almacén de botines. Carteras de cuero, joyas, máquinas de escribir, cuadernos llenos de poemas arrancados a prisioneros se apilaban en habitaciones que los marinos rebautizaron museo. Cualquier visitante distraído habría creído entrar a un mercado de pulgas, pero cada objeto llevaba la sombra de un nombre borrado. Santiago de Chile aportó su propio ícono siniestro, la Villa Grimaldi, una quinta de estilo mudéjar convertida en cuartel de la DINA. Por fuera, jardines de rosas. Por dentro, la torre. Un cubículo vertical donde los interrogados permanecían de pie sin poder moverse. Las sesiones de electricidad se sincronizaban con el paso de trenes para disimular los gritos. Al caer la tarde, se escuchaban guitarras en un barrio cercano, y a veces, los prisioneros intentaban aferrarse a esa música como prueba de que el mundo seguía existiendo fuera de los muros. De madrugada, camiones militares sin luces cruzaban el portón y cargaban a quienes jamás volverían. El registro oral de una sobreviviente resume el lugar en 3 palabras: nunca era ayer. Montevideo, más discreta, puso el batallón 13 de infantería. Allí, en barracones de ladrillo visto, el organismo coordinador de operaciones antisubversivas instaló celdas denominadas las lanchitas. Algunas medían 1 metro de alto. Había que entrar de rodillas. Las paredes transpiraban humedad del cercano arroyo Miguelete. En documentos internos, desclasificados recién en 2018, se hablaba de pacificar la conciencia de los detenidos. Una forma literaria de describir el quiebre psicológico bajo capucha, golpes y simulacros de fusilamiento. Uruguay no disponía de grandes recursos humanos, pero sí del know-how administrativo de su vieja burocracia. Archivistas meticulosos extrajeron fichas que cruzaban información sobre militantes tupamaros y estudiantes chilenos. Así contribuían al engranaje con precisión de oficina. El método de eliminación preferido, sin embargo, era invisible. Los vuelos de la muerte. En Argentina, la logística empezaba en la ESMA o en Campo de Mayo. Los prisioneros eran drogados con pentotal y subidos a camiones celulares. A la entrada de la pista, un capellán impartía palabras rápidas, pretendidamente piadosas. El avión, casi siempre un Hércules C-130 o un Skyvan PA-51, despegaba hacia la costa atlántica. A 2.000 o 3.000 metros, la compuerta trasera se abría y el oficial de vuelo daba la orden. Proceda. Los cuerpos caían como bultos inertes, y el océano cerraba la escena. Un suboficial, décadas más tarde, confesó ante la justicia. Lo peor no era tirarlos. Era volver y tomar café como si nada. En Chile, la Fuerza Aérea adaptó vuelos más cortos sobre el Pacífico. Uruguay usó helicópteros para arrojar detenidos al Río de la Plata. Entre 1976 y 1978, las planillas de combustible muestran picos de consumo los miércoles por la noche, el horario preferido para operaciones especiales. Un testimonio rescatado por periodistas argentinos detalla la secuencia desde la cabina. Al encender la luz verde, los marinos arrastraban cuerpos. Un médico verificaba si todavía respiraban. Si alguno despertaba, recibía un golpe de pala en la nuca. Después, un silencio helado llenaba el fuselaje hasta que el comandante ordenaba cerrar la compuerta. De regreso, los tripulantes bromeaban sobre la pesca nocturna. La naturalización del horror quedó registrada en anotaciones marginales, dibujitos de tiburones junto a nombres en clave. El terrorismo de Estado decidió entonces traspasar la última frontera, el territorio mismo de los aliados. El 21 de septiembre de 1976, en Washington, D.C., un Chevy Chevelle gris avanzaba por Sheridan Circle con Orlando Letelier, exministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, al volante. Junto a él viajaban la investigadora Ronnie Moffitt y su esposo. A las 9:35 de la mañana,
Una bomba Lapa activada por control remoto hizo estallar el vehículo. Letelier murió en el acto. Moffitt, minutos después. El ruido retumbó entre embajadas y residencias diplomáticas. Era la primera vez que la Operación Cóndor mostraba su garra en pleno corazón de Estados Unidos. El FBI rastreó huellas y encontró un rastro que llevaba a la DINA y al agente chileno-estadounidense, Michael Townley. La Casa Blanca, dirigida entonces por Gerald Ford, se vio obligada a reconocer que sus socios anticomunistas podían operar en suelo estadounidense. El Departamento de Estado protestó enérgicamente, pero Pinochet negó la implicación. El mensaje para el mundo fue inequívoco. El cóndor cazaba allí donde encontrara a su presa, incluso en la capital de la potencia hegemónica. En los meses siguientes, periódicos europeos publicaron reportajes sobre la trama austral. El New York Times dedicó una serie a La Internacional del Terror. Las cancillerías sudamericanas activaron departamentos de desinformación. Filtraron noticias falsas sobre choques entre facciones marxistas para sembrar duda. Sin embargo, cables diplomáticos clasificados, hechos públicos 30 años después gracias a la Ley de Acceso a la Información, revelan que algunos embajadores estadounidenses advertían a Washington: nuestro respaldo tácito se vuelve tóxico. Estos socios pueden comprometer la imagen global de Estados Unidos. La relación entre Cóndor y la comunidad de inteligencia norteamericana era ambivalente. Documentos desclasificados de 1976 muestran que la CIA disponía de dossiers completos sobre Contreras y Maláez. No solo sabía de los vuelos y los centros clandestinos. Uno de sus informes estimaba un promedio de 100 desaparecidos mensuales en Argentina y 30 en Chile. Aún así, los analistas concluían que las acciones están conteniendo la expansión marxista. Por su parte, la Escuela de las Américas siguió impartiendo cursos de contrainteligencia donde simulaban interrogatorios con actores. Manuales internos recomendaban técnicas de coerción selectiva, sin describir abiertamente la tortura. Pero en anexos confidenciales aparecían esquemas de picana eléctrica y submarino seco. Cuando el Senado de EEUU, a través del Comité Church, investigó la participación norteamericana en operaciones encubiertas, los oficiales sudamericanos entregaron versiones edulcoradas. Cooperación limitada, intercambio académico. El expediente quedó semiabierto, y la duda pública benefició al silencio institucional. En 1977, París y Roma recibieron los primeros boletines de Interpol con la marca Cóndor. Describían pasaportes falsos detectados en Barajas y Fiumicino. Fotos de jóvenes latinoamericanos con nombres portugueses mal acentuados. Sellos de aduana impresos con sellos de caucho caseros. Un fiscal italiano, Giovanni Salvi, relacionó esos documentos con desapariciones de ciudadanos ítalo-argentinos en Buenos Aires. En Madrid, un juez aceptó una querella de familiares de exiliados uruguayos. Bruselas, Bonn y Estocolmo solicitaron informes consulares sobre la coordinación represiva sudamericana. Los generales respondieron cerrando aún más sus fronteras y reforzando la propaganda patriótica. Tacharon de campaña antioccidental cualquier denuncia. Pero la grieta estaba abierta. El asesinato de Letelier resonaba todavía cuando, en diciembre de 1977, fueron secuestrados en Buenos Aires 2 diplomáticos cubanos. Un mes más tarde, aparecieron en el mar sus cuerpos sin manos. Las cancillerías europeas interpretaron la señal como prueba de que el Plan Cóndor se sentía impune. El 7 de febrero de 1978, Interpol emitió una circular roja que, sin utilizar todavía la palabra Cóndor, advertía de una organización hemisférica responsable de detenciones y traslados ilegales. Contreras recibió la noticia con molestia. Su servicio de radio cifrado interceptó la circular, y semanas después el general viajó a Brasilia para actualizar protocolos de negación. Mientras tanto, en la ESMA, los oficiales discutían cómo neutralizar el creciente escrutinio internacional. Una minuta interna plantea relajar los vuelos durante un trimestre para enfriar sospechas. Otra sugiere exportar el problema, atacando a los líderes exiliados en París o México. Era la prueba de que la red había mutado. Ya no se conformaría con el Cono Sur. Europa se convertía en etapa siguiente, y los exiliados que habían escapado santo y salvo
Veían de pronto la sombra alargada del cóndor posarse sobre sus nuevas ciudades. Así, la maquinaria del terror, aceitada entre galpones porteños, quintas santiaguinas y barracones montevideanos, se preparó para virar sus aspas hacia otros continentes. Los engranajes chirriaron bajo la presión de una mirada internacional cada vez menos indiferente, pero no se detuvieron. Aquel dispositivo, diseñado para asfixiar revoluciones, estaba dispuesto a cruzar océanos si con ello garantizaba el miedo. Y en la penumbra de las cancillerías europeas, los primeros expedientes estampados con el sello «Desaparecido en Sudamérica» empezaron a apilarse, anunciando que la tormenta, lejos de disiparse, estaba a punto de globalizarse. Parte tercero. Archivos que hablan. Durante años, la ciudad de Asunción vivió recostada sobre el rumor del río Paraguay sin sospechar que, en un barrio polvoriento llamado Lambaré, dormía el corazón de la conspiración que había estremecido al Cono Sur. La mañana del 22 de diciembre de 1992, pocas horas antes de que los paraguayos empezaran la fuga navideña hacia las playas del Brasil, el juez José Agustín Fernández y el abogado y expreso político Martín Almada cruzaron la verja oxidada de la vieja sede del Departamento de Producción de la Policía. El edificio, levantado en los años 60, parecía más un depósito de muebles fuera de uso que la cámara acorazada de una dictadura. En las ventanas, telarañas gruesas. En el aire, un olor agrio a humedad y aceite quemado. Almada llevaba meses persiguiendo rumores sobre archivos ocultos. Aquella mañana, un soplo de última hora aseguraba que esos papeles existían y que estaban allí, atados con cordeles, quizá a salvo de las ratas. Acompañados por un puñado de agentes judiciales que no sabían bien qué buscaban, los dos hombres recorrieron pasillos inundados de polvo. Detuvieron su marcha ante un muro sin ventanas. Los golpes de un martillo revelaron un sonido hueco. Picaron la pared con una masa y tras una cascada de ladrillos, se abrió un hueco de medio metro. Lo que apareció al otro lado no cabía en la imaginación ni de Almada ni del juez. Columnas de estanterías metálicas repletas de carpetas grises, libros de actas con tapas de cartón gastado, rollos de microfilmes y 3 máquinas de escribir Remington cubiertas por una lona. Un ventilador viejo gemía sin electricidad. Nadie en la sala habló durante varios segundos. Era como si hubieran penetrado en una cueva sagrada o, quizás, en la cripta de un crimen colectivo. Las carpetas estaban etiquetadas con abreviaturas. OEI, DIT, S2, Cancillería. La más cercana a la entrada llevaba un título inequívoco. Plan Cóndor. Correspondencia bilateral, 1975-1984. Almada abrió la tapa y se encontró con telegramas sellados, secreto y urgente. El primero, fechado el 30 de marzo de 1976, registraba la transferencia de 5 prisioneros argentinos hacia la base paraguaya de la Ensenada. Los nombres coincidían, palabra por palabra, con personas reportadas como desaparecidas en Buenos Aires esa misma semana. Fue entonces cuando Almada, quien había pasado 3 años preso en dictadura, entendió que no se hallaba ante un archivo común, sino ante la caja negra del terror. 700.000 páginas que narraban cada fase del vuelo macabro desde 1957 hasta 1987. Durante las siguientes horas, un tropel de funcionarios fue convocado para levantar actas y requisar el material. Cada hoja se manipuló con guantes de algodón. El juez Fernández ordenó fotografiar la escena. El flash pintó sobre la penumbra figuras fantasmales de policías que, décadas antes, habrían revuelto esas carpetas para asegurar que ningún opositor hallara refugio a 1 kilómetro de distancia. Para las 6 de la tarde, los camiones del Poder Judicial comenzaron a cargar cajas numeradas. Ningún canal de televisión local interrumpió la programación infantil para cubrir la noticia. El hallazgo parecía demasiado grande para la velocidad de una redacción de provincias. Sin embargo, a la mañana siguiente, la agencia Associated Press distribuyó una nota breve. Encontrado en Paraguay un archivo secreto sobre represión regional. Semanas más tarde, el mundo comprendería la magnitud de ese hallazgo. El inventario preliminar describía 6 grandes categorías de documentos: fichas individuales, telegramas, partes de inteligencia, actas de interrogatorio, listados de bienes incautados y
El bloque más escalofriante: registros de niños apropiados. Las fichas individuales eran tarjetas de cartulina con fotografía, medidas antropométricas y clasificación ideológica, que iba del nivel 1, sospechoso, al 5, peligroso. En el reverso aparecían códigos de seguimiento: una letra para el país, 2 números para la fuerza interviniente, otros 3 para la operación. El sistema se asemejaba a un catálogo de biblioteca diseñado no para ordenar libros, sino vidas humanas. Los telegramas eran más inmediatos, más tajantes. Proceder a traslado especial. Asegurar silencio. Firmado: Dina. O. Objetivo localizado en Rivera. OCOA solicita avión. Responder antes de 2200. Cada línea era una orden que había modificado la biografía de alguien, o la había interrumpido. Las actas de interrogatorio reproducían preguntas y respuestas a máquina, muchas veces con renglones incompletos, donde el torturador escribía deducido. Esto es, extraído mediante métodos no confesables. En los márgenes se podían leer comentarios a lápiz: no colabora. Ofrece nombres para intercambiar. Transferir a Orletti. Las listas de niños apropiados ocupaban carpetas separadas. En la portada de una de ellas se leía: neonatos, reubicación, Argentina, Uruguay, Chile, 1976-1978. Dentro había formularios que detallaban fecha de nacimiento, padres biológicos, cuando se conocían, nombre del oficial responsable y destino final. Muchos hijos de desaparecidos habían sido entregados a familias vinculadas a las Fuerzas Armadas. Otros, a matrimonios sin hijos, que pagaban sumas considerables a intermediarios católicos. La precisión burocrática con la que se había mercadeado la identidad de esos bebés convirtió las páginas en pruebas irrefutables de un crimen continuado. La desaparición no terminaba con la muerte. Continuaba mientras el niño creciera con un nombre ajeno. La noticia cruzó el Atlántico a la velocidad del fax. En Buenos Aires, la Fiscalía de Cámara redactó en menos de 48 horas una solicitud de extradición de Manuel Contreras y otros 11 oficiales chilenos, cuyos nombres aparecían firmando telegramas. El juez chileno Roberto Dávila recibió la petición con reservas. La transición a la democracia era reciente y los militares aún conservaban poder. Sin embargo, la presión mediática y la documentación inapelable empujaron al tribunal a abrir causa. En Roma, los fiscales que investigaban la desaparición de ciudadanos italianos vieron confirmadas teorías largamente sostenidas. Los telegramas citaban a sujeto con pasaporte italiano, potencial vínculo con Brigadas Rojas, una fórmula que bastaba para legitimar su captura. El gobierno de Italia emitió una solicitud de asistencia mutua que llegó a Asunción, envuelta en el sello rojo, prioritario. En Chile, los abogados de derechos humanos viajaron a Paraguay con impresoras portátiles. Escanearon microfilmes, copiaron listados y regresaron a Santiago con valijas repletas de papel. El público chileno, que aún se debatía entre la nostalgia militar y la búsqueda de justicia, escuchó por primera vez la palabra «archivos del terror» en el noticiero de las 9. Un presentador describió el hallazgo como «la mayor prueba documental de la coordinación represiva en América Latina». A la mañana siguiente, los kioscos agotaron los ejemplares de la tercera, que reprodujeron en portada un telegrama con el sello de la DINA. Mientras tanto, en Buenos Aires, las abuelas de Plaza de Mayo recibieron copias de las carpetas sobre neonatos apropiados. Estela de Carlotto, líder histórica de la organización, describió la sensación de abrir esos legajos como recibir, por fin, la confirmación escrita de lo que denunciamos a ciegas. Con esos papeles en la mano, los jueces federales argentinos ordenaron las primeras pruebas de ADN masivas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. De ese cruce surgieron los casos de Guido Montoya Carlotto y Victoria Donda Pérez, dos nietos que recuperaron su identidad casi 20 años después de nacer en cautiverio. Guido, criado como Ignacio por una familia afín al régimen, era músico. Victoria, que había crecido ignorando su origen, llegó a ser diputada nacional. Sus historias se convirtieron en símbolos. Al reapropiarse del nombre, derrotaban la intención final de la desaparición: borrar huellas. Otro caso que estremeció a la opinión pública fue el de María Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman. Nacida en Montevideo durante el cautiverio de su madre,
Macarena apareció en las listas paraguayas con la anotación, adoptada por policía uruguayo, autorización verbal del superior. La evidencia permitió abrir el expediente uruguayo y, tras años de pesquisa, Macarena recuperó su identidad y demandó al Estado por complicidad. Cada restitución alimentaba un círculo virtuoso. La confirmación de un caso animaba a más familias a presentarse a exámenes genéticos. Nuevos hallazgos generaban más pruebas judiciales. Los archivos del terror no solo describían crímenes, implicaban jerarquías y firmas. Cada documento llevaba apellido, rango y, a veces, número de teléfono militar. Para los penalistas, era un tesoro. Convertía la narrativa de excesos aislados en una cadena de mando sólida. Juristas de Argentina, Chile, Italia, Francia y España se reunieron en Montevideo en abril de 1993 para coordinar estrategias. Allí, el abogado español Baltasar Garzón sugirió un camino: aprovechar la figura de delito permanente de la desaparición forzada. Si la víctima no aparecía viva o muerta, el delito continuaba, por lo que no prescribía. Con ese argumento, las querellas podrían perseguir a los responsables aunque hubiesen pasado 20 años y aunque las leyes de amnistía nacionales pretendieran blindarlos. El objetivo más oneroso era Augusto Pinochet, entonces senador vitalicio en Chile y protegido por un fuero robusto. Los Alpes de la justicia internacional parecían inaccesibles, pero los juristas vieron en los telegramas una herramienta. Los documentos probaban que Pinochet autorizó, o al menos toleró, operaciones de Cóndor que alcanzaron suelo europeo, una circunstancia que otorgaba competencia a tribunales de Italia y España, cuyos ciudadanos figuraban en las listas. La estrategia era clara: presentar querellas en cortes extranjeras, solicitar la detención de Pinochet cuando viajara al exterior y, así, romper la coraza diplomática del general. En Londres, la embajada chilena empezó a recibir cables, alertando sobre potenciales acciones legales si Pinochet viajaba para su chequeo médico anual. En Buenos Aires, la prensa titulaba «Los papeles que pueden encerrar a los intocables», y la televisión mostraba imágenes borrosas de cajas apiladas en depósitos judiciales. Cada página microfilmada se convertía en un proyectil legal. Un asesor de la Cancillería paraguaya, viendo el revuelo, comentó off the record: «El dictador que guardó estos papeles no imaginó que al esconderlos estaba cavando su propia tumba». Para muchos sobrevivientes, la existencia de los archivos fue un revulsivo íntimo. Liliana Pereira, ex prisionera uruguaya, viajó a Asunción para ver si su nombre aparecía. Lo encontró en una ficha lacónica: sospechosa. Traslado fallido. De vuelta a Ocoa. Sin embargo, en otra carpeta leyó la anotación: hijo varón viable. Adoptar. Lloró y pidió copias. Esa hoja era la primera pista real sobre el destino de su bebé robado al nacer. Historias como la suya se multiplicaron y presionaron a los gobiernos para crear unidades de búsqueda. Mientras los tribunales reunían pruebas y los medios desmenuzaban el horror estadístico, la política se movía a ritmo de minueto. El Parlamento chileno debatía si retirar el fuero a Pinochet. El bloque conservador se negaba, argumentando estabilidad institucional. Italia emitía una orden de captura, pero necesitaba que un magistrado chileno procesara al general. España observaba y tomaba notas. A mediados de 1994, un joven juez de la Audiencia Nacional, Garzón, pidió formalmente la remisión de copias certificadas de los archivos del terror. Paraguay, tras consultas diplomáticas, accedió. Ese envío, 2 valijas diplomáticas custodiadas por Interpol, puso en marcha la maquinaria judicial que, apenas 4 años después, culminaría con la detención de Pinochet en Londres. El eco del hallazgo en Lambaré no cesaba. Amplificaba, como un tambor lejano, el clamor de justicia. Cada telegrama era una piedra que caía en el agua quieta de la impunidad y abría ondas concéntricas. Los abogados repasaban páginas, marcaban con rotulador nombres de pleno derecho y apellidos 1000 veces oídos en susurros. Estaban dispuestos a llevarlos a tribunales. En los pasillos de los juzgados porteños, un veterano defensor de derechos humanos sonreía sin triunfalismo. Los dictadores guardaron las pruebas con la fe del contable.
Creyeron que la contabilidad del terror necesitaba orden. Ahora esos números les pasarán factura. Así terminó de caer el telón de la década del silencio. Con archivos intactos, firmas legibles y sellos que ninguna coartada podía borrar, los crímenes dejaron de ser relato para transformarse en prueba. Los juristas afilaron códigos penales, los fiscales cotejaron apellidos, los diplomáticos evaluaron la caída de un intocable. El cóndor, que durante 20 años había surcado cielos sudamericanos, descubrió que cada una de sus plumas había quedado impresa, con precisión bibliográfica, en cientos de miles de páginas. Y cuando esas páginas salieron a la luz, la bestia sintió por primera vez el peso de su propia sombra. Parte 4. Justicia a contrarreloj. El 10 de octubre de 1998, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, estampó su firma en una orden de captura internacional contra Augusto Pinochet Ugarte. La pieza judicial, 35 folios de prosa seca, salpicados de nombres de desaparecidos españoles, llegó por fax a la oficina central de Interpol en Lyon. Por primera vez, un tribunal extranjero invocaba jurisdicción universal para perseguir crímenes cometidos a miles de kilómetros. 3 días después, Pinochet aterrizó en Londres para una operación de columna en el hospital The Clinic. Viajaba sin escolta rimbombante y confiaba en el pasaporte diplomático que llevaba desde que el Senado chileno lo nombró senador vitalicio. Pero a las 9 de la noche del 16 de octubre, 2 inspectores de Scotland Yard, obedeciendo la requisitoria española, llamaron a la puerta de su habitación. El general, aturdido por los analgésicos, oyó la fórmula ritual. «Queda usted detenido». Aquellas 3 palabras quebraron la lógica que había protegido a los dictadores latinoamericanos, la idea de que la soberanía era un escudo impenetrable. Durante los 16 meses siguientes, la Cámara de los Lores británica entró y salió de salas abarrotadas de periodistas para dirimir si el exjefe de Estado podía ser extraditado. Las sesiones tejían argumentos que mezclaban el Convenio Europeo de Derechos Humanos con la Convención contra la Tortura y la Inmunidad de Jefes de Estado en ejercicio o retirados. En las gradas, sobrevivientes de Villa Grimaldi compartían termos de café con exiliados españoles. El 24 de marzo de 1999, en un fallo histórico, los Lores concluyeron que la tortura es un delito tan grave que ningún estatus diplomático lo ampara. La defensa de Pinochet, sin embargo, logró que el Reino Unido solicitara informes médicos. Al anciano general le temblaban las manos y tartamudeaba cuando le tomaban la presión. Finalmente, el ministro del Interior, Jack Straw, dictaminó que el acusado estaba mentalmente no apto para enfrentar juicio. En marzo de 2000, Pinochet voló de regreso a Santiago, pero la foto de su arresto marcó un antes y un después. La justicia global había enseñado los dientes. En Chile, el efecto dominó se hizo sentir pronto. El juez Juan Guzmán Tapia inició en 2002 el primer procesamiento contra Pinochet por los crímenes de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que, en 1973, recorrió el país fusilando a opositores. Las defensas apelaron alegando demencia, pero exámenes neurológicos contradictorios permitieron a Guzmán dictar arraigo domiciliario. Aquel auto de procesamiento abrió la compuerta. Los tribunales chilenos, que hasta entonces habían archivado causas invocando la amnistía de 1978, empezaron a declarar inaplicable esa ley cuando se trataba de desaparición forzada. Entre 2002 y 2023, la Corte Suprema revisó 112 sentencias. Más de 150 oficiales fueron condenados, entre ellos Miguel Krasnov, sentenciado a 25 años por secuestros agravados, y Pedro Espinosa, condenado a perpetua por el asesinato de Orlando Letelier. El avance era lento pero obstinado. Cada fallo generaba nueva jurisprudencia que limaba los márgenes de impunidad. Uruguay, país de silencios largos, tardó más. La ley de caducidad de 1986 blindaba a los militares que habían tomado el poder en 1973. Pero en 2006, la Suprema Corte declaró inconstitucional ese paraguas legal en un caso puntual. Fue el punto de ruptura. 2 años después, el juez Luis Charles procesó al coronel retirado Manuel Cordero por torturas en el centro clandestino Automotores Orletti. A medida que los expedientes avanzaban, se produjo un choque generacional. Viejos fiscales que en los 80 habían archivado denuncias se vieron obligados a reabrirlas bajo criterios nuevos.
En 2011, la jueza Mariana Mota imputó cargos de desaparición forzada a 9 oficiales y ordenó excavaciones en predios militares. Las retroexcavadoras encontraron restos calcinados. El gobierno intentó trasladar a Mota a un tribunal civil, pero las protestas en la calle evitaron su relevo. Para 2025, Uruguay acumulaba 47 condenas firmes, la mayoría contra septuagenarios cuyas defensas alegaban arritmias y problemas renales. El Tribunal de Apelaciones advirtió: la salud del acusado no puede anestesiar el derecho de la víctima. Mientras los juicios nacionales avanzaban con pasos vacilantes, Roma dio un salto en 2019. El Tribunal de Apelación de aquella ciudad condenó a cadena perpetua a 24 militares sudamericanos por la desaparición y asesinato de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Entre los sentenciados figuraban los chilenos Hernán Ramírez Rurang y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Jorge Trócoli, expescador que vivía en la costa adriática, y el boliviano Luis García Mesa, juzgado in absentia. La Corte adoptó un principio clave: la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se conozca el destino de la víctima, por lo que nunca prescribe. Esa doctrina de imprescriptibilidad se apoyó en la Convención de Naciones Unidas de 2006 y se proyectó como una flecha legal a futuras causas. Un magistrado resumió la filosofía del fallo: el tiempo alivia el dolor, pero no borra el crimen. Las condenas de Roma añadieron leña a un debate que bullía en cafés, tertulias radiales y artículos de opinión. ¿Qué sentido tiene condenar a nonagenarios? Los hijos de los represores alegaban que sus padres eran cuerpos frágiles que ya no representaban peligro. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo respondían mostrando fotos de sus hijos asesinados a los 20 años. Ellos tampoco tuvieron la oportunidad de envejecer. Filósofos del derecho desempolvaron el concepto de justicia testimonial. La sentencia no repara el daño, pero testimonia ante la sociedad que el daño existió y que el Estado, esta vez, se pone de parte de la verdad. En la práctica, los jueces combinaron humanidad y rigor. Autorizaban prisiones domiciliarias con monitoreo electrónico, pero mantenían la condena firme para dejar constancia. Cada audiencia se convertía en duelo de fragilidades. Los acusados llegaban con catéteres y tanques de oxígeno. Las víctimas, con rodillas castigadas por décadas de marchas, subían los escalones de tribunales sosteniéndose del pasamanos. Aún así, un detalle cerraba cualquier discusión moral. Muchos condenados gozaban de jubilaciones militares superiores y de asistencia sanitaria privilegiada. Las familias de los desaparecidos apenas habían cobrado indemnizaciones tardías. El desequilibrio económico sumaba un argumento práctico a la necesidad de fallos condenatorios. Retiraba a los culpables de planillas de honor y pensiones honoríficas. En 2025, cuando la ola jurídica parecía haber alcanzado su máxima altura, nuevas desclasificaciones alteraron el mapa. El Parlamento uruguayo aprobó la apertura de todos los archivos militares hasta 1990. Chile liberó, con tachaduras parciales, los libros de guardias de la DINA. Estados Unidos, tras un litigio de organizaciones civiles, publicó 18.000 cables de la CIA y el FBI referidos al Cono Sur. Entre los documentos emergió la Circular 2479, un memorando de la Fuerza Aérea Argentina, que listaba 17 rutas de vuelos clandestinos hacia aguas internacionales. También aparecieron notas del Departamento de Estado, que calificaban de operación exitosa el asesinato de Letelier. La cascada de papeles reabrió causas archivadas por falta de pruebas. En Buenos Aires, el juez Daniel Rafecas citó a declarar a un antiguo piloto de Skyban. En Santiago, la Corte de Apelaciones repuso la acusación contra un coronel retirado, al que se daba por inimputable. En Montevideo, la Fiscalía solicitó extradición de Trócoli, tras hallar su firma en una lista recortada. El reloj legal se tornó paradójico. Por un lado, cada nueva desclasificación apuraba a jueces y fiscales. Las enfermedades de los acusados podían convertir un expediente en obituario antes de llegar a sentencia. Por otro, las pruebas recobradas reafirmaban que las víctimas llevaban medio siglo esperando justicia. Unos meses más no debían ser obstáculo. En los pasillos de la Audiencia Nacional Española, un joven abogado de derechos humanos sostuvo ante la televisión: no es venganza, es contabilidad moral. Los crímenes no caducan, solo cambian de folio. Al fondo,
Las cámaras captaron un mural con la silueta de Pinochet en silla de ruedas y la leyenda: la historia sí lo juzgó. El panorama quedaba así: tribunales que se niegan a cerrar carpetas, historiadores que encuentran en cada cable desclasificado la pieza que faltaba, y una sociedad civil que, 30, 40 o 50 años después de los hechos, sigue marchando con carteles donde los rostros de los jóvenes desaparecidos conservan una eterna juventud. El cóndor, ave de largo vuelo, se ha topado con otro enemigo igual de perseverante: la memoria jurídica que decide no aterrizar hasta que la última firma en la última página responda ante la ley. Parte quinto. Memoria viva. El viento de julio acaricia los plátanos que bordean la Avenida del Libertador cuando los primeros visitantes cruzan el portón monumental de lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada. El predio, más de 17 hectáreas a orillas del río, ha cambiado de rostro. Donde los cadetes practicaban tiro interior, se alza ahora un pabellón de vidrio que refleja el cielo gris de Buenos Aires. El letrero de ingreso reza: Espacio, Memoria y Derechos Humanos. Desde septiembre de 2023, la UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio Mundial, con una declaración breve y contundente: para que los horrores aquí cometidos no sean jamás relegados al olvido. El claustro de la ESMA, que en otro tiempo envolvía a los prisioneros en un silencio sin reloj, vibra ahora con pasos de escolares, turistas europeos y sobrevivientes que regresan para contar lo que en su momento no pudieron. Una guía de voz suave señala un desnivel en el suelo. Allí, explica, había un hueco por donde los detenidos bajaban al sótano del casino de oficiales, ese eufemismo que la Marina Naranja utilizaba para referirse a un infierno de picanas y simulacros de fusilamiento. Los chicos de secundaria escuchan en silencio. Algunos apartan la mirada. Otros sacan fotos con el móvil para sus trabajos prácticos. A cada paso, la museografía obliga a un doble movimiento: mirar la ruina y leer el testimonio. Conectar la pared descascarada con un nombre, un rostro, una familia. En Santiago de Chile, un ejercicio similar sucede en la Villa Grimaldi, convertida en Parque por la Paz y la Memoria. El jardín de rosas ha sido replantado, y un sendero conduce a la réplica de la torre, un cubo de madera y metal, donde los prisioneros pasaban días de pie, encapuchados. El sonido ambiente del parque mezcla trinos de tenca con una fuente artificial. Ese choque entre belleza y reminiscencia forma parte del mensaje. La barbarie puede ocultarse bajo fachadas apacibles. Cada tarde, estudiantes universitarios utilizan un anfiteatro semicircular para debates y lecturas de poesía. A veces los acompaña la guitarra de un cantautor que sobrevivió a la dictadura. Sus canciones se suben a YouTube bajo licencias Creative Commons y acumulan miles de reproducciones. Así, un sitio concebido para romper cuerpos y almas sirve ahora para soldar generaciones, tejer preguntas y, sobre todo, articular futuros. Montevideo, más austera, suma el Batallón 13 al circuito de memoria. El Ministerio de Defensa lo cedió en 2022 tras un acuerdo multipartidario. Las dependencias que alojaron las lanchitas, celdas en cuclillas, están vacías, pero en el aire palpitan las historias de quienes pasaron semanas sin ver la luz. Voluntarios jóvenes organizan recorridos nocturnos con linternas para reproducir la sensación de las capuchas y el zumbido lejano del generador diésel. Al terminar la visita, cada participante recibe una página fotocopiada de los archivos del terror con nombres y fechas. El objetivo es que el visitante vea que los expedientes no son cifras, sino fragmentos de biografía. Esos papeles van a parar a carpetas escolares, blogs de viajero o cuentas de Instagram donde un filtro sepia mezcla lo retro y lo contemporáneo. Así se tranza una moneda de cambio moral. Yo recibo este fragmento de dolor, y al compartirlo, lo mantengo vivo. El trabajo de la memoria ha saltado al activismo digital. Nietos restituidos manejan cuentas de TikTok donde, en clips de 1 minuto, cuentan cómo descubrieron que su nombre era otro. Un video típico combina la foto Polaroid de un bebé con el rostro adulto del narrador, y una línea de texto que dice: tardé 35 años en reconocerme en este bebé. Esos reels, acompañados por canciones de resistencia remasterizadas, acumulan millones de visualizaciones y comentarios de empatía. Plataformas como Instagram alojan filtros que superponen pañuelos blancos sobre selfies.
Cada vez que un usuario los emplea, un algoritmo redirige a una página con las biografías de los desaparecidos. En Twitter, hilos virales explican las fechas clave del Plan Cóndor y suben capturas de los telegramas hallados en Asunción. El hashtag Oracle Hijo Restituido circula en español, inglés, portugués y francés, y enlaza a bases de datos de ADN gestionadas por organismos de derechos humanos. La inteligencia artificial, percibida durante años como ficción especulativa, se ha convertido en herramienta forense. Programas de reconocimiento facial analizan decenas de miles de fotos del archivo paraguayo y las comparan con retratos escolares subidos por usuarios que buscan abuelos desaparecidos. Un caso reciente, divulgado en 2024, identificó a una mujer uruguaya que vivía en Canadá bajo otro nombre. La IA reconoció un lunar en la mejilla y la coincidencia de distancia interpupilar con una fotografía tomada en 1977. El cruce activó un protocolo de verificación. Contacto con la posible hija, toma de muestra genética, confirmación en el banco de datos. 12 semanas después, la mujer abrazaba a un tío que creyó muerto. Cada historia así cierra un círculo y abre otro. Quienes recuperan su pasado deben reaprender su identidad, reescribir su propio pronombre familiar. El 2025 ha traído 2 efemérides que convierten la memoria en agenda: el cincuentenario del Plan Cóndor y el bicentenario de la independencia de Bolivia. En La Paz, un desfile cívico-militar incorpora carrozas donde se recrea, en clave alegórica, la lucha por los derechos humanos. Un cóndor de cartón piedra se sostiene sobre cables que lo obligan a volar bajo, simbolizando la caída de la impunidad. En Buenos Aires, el gobierno organiza la muestra Cóndor 50 años, en el Centro Cultural Kirchner. Drones proyectan sobre la fachada los nombres de 30.000 desaparecidos, mientras un coro de niños entona Todavía cantamos de Víctor Heredia. La instalación incluye tótems interactivos. Al pasar un código QR, el visitante descarga un PDF con un telegrama original y una breve biografía de la víctima citada. Así se expande la memoria más allá del museo y se asienta en el disco duro de cada teléfono. En Asunción, la Cancillería paraguaya invita a periodistas internacionales a recorrer la sala climatizada donde se digitalizan los archivos del terror. Un brazo robótico pasa las hojas ante sensores de alta resolución. Cada imagen se sube a un servidor en la nube y se indexa con OCR en español e inglés. El proyecto, financiado por la Unión Europea, promete abrir el último tramo de documentos para finales de 2026. Los diplomáticos hablan de verdad desclasificada, como soft power. Paraguay, antes epicentro de la conspiración, se vende ahora como guardián de la transparencia. Pero el negacionismo, camuflado en foros y canales de streaming, persiste como una serpiente muda. Cuentas anónimas publican videos que relativizan las cifras de desaparecidos, difunden documentos descontextualizados y sugieren que el Plan Cóndor nunca existió. Un youtuber derechista, con 500.000 de suscriptores, dedica un directo a refutar el mito de los vuelos de la muerte. Los algoritmos, hambrientos de engagement, recomiendan automáticamente esos contenidos al lado de testimonios de sobrevivientes, creando una falsa equivalencia. Historias reales de horror y teorías de conspiración quedan a un clic de distancia. La posverdad se alimenta de la proximidad, no de la prueba. Organizaciones de fact-checking responden con hilos y videos aclaratorios, pero reconocen la repetición como ventaja del negador. Basta lanzar una duda para que la semilla germine entre quienes no vivirán el tiempo de una refutación detallada. A la par surgen autoritarismos posmodernos, gobiernos formalmente democráticos que utilizan vigilancia masiva, control algorítmico y campañas de desinformación para silenciar disidencias. No marchan tanques por las avenidas principales, pero las redes sociales se inundan de troles que instalan la idea de que los derechos humanos son un lujo occidental o un instrumento de subversión. En algunos países de la región, se propone negociar la memoria para no herir susceptibilidades de las Fuerzas Armadas. Columnistas influyentes hablan de pasar página y de desideologizar las aulas. La batalla simbólica se traslada a los programas escolares. ¿Cuántas horas se deben dedicar al estudio del cóndor? ¿Quién aprueba los manuales de historia? Familias de desaparecidos organizan asambleas virtuales para auditar libros de texto y señalar omisiones. La consigna es clara. La memoria se defiende antes de que la reescriban.
En este panorama, la educación se erige como antídoto. Un consorcio de universidades públicas lanza un MOOC titulado Historia y Derechos Humanos en el Cono Sur, 1954-1990. El curso, gratuito y subtitulado en 4 idiomas, combina videoclases con testimonios de expresos y análisis de documentos. Cierra con un módulo interactivo. El estudiante recibe un expediente anónimo y debe reconstruir la historia de su protagonista usando bases de datos en línea. Al finalizar, escribe una semblanza de 300 palabras que se publica, previa moderación, en un repositorio abierto. De esta forma, el aprendizaje genera a su vez nueva capa de memoria, una polinización constante. En los barrios populares, radios comunitarias producen podcasts de 20 minutos, donde jóvenes locutores cuentan historias de la dictadura con lenguaje cercano, imágenes de WhatsApp, memes, rap improvisado. Un episodio exitoso relata la vida de una estudiante de arquitectura desaparecida en 1977. El storytelling se interrumpe con samples de su voz hallada en una audiocarta y con el timbre de una puerta que nunca volvió a abrirse. Al final, los presentadores piden a los oyentes que busquen en su familia documentos viejos, cartas, fotos. La microhistoria enlaza con la macrohistoria. El podcast se viraliza y llega a oídos de un viejo vecino que conserva un cuaderno universitario con dibujos de la joven. Lo dona al archivo municipal. En pequeñas redes así se teje la resistencia contra el borrado. Ahora bien, la memoria no puede vivir solo de monumentos, hashtags o estudios académicos. Necesita un compromiso civil que trascienda épocas de efemérides. Por eso el movimiento de derechos humanos ha adoptado una fórmula casi pedagógica. Recordar, comprender, movilizar. Recordar, dice el tríptico que se reparte cada 24 de marzo en Plaza de Mayo. Es el acto de nombrar a los ausentes. Comprender es integrar los datos brutos en una visión crítica del Estado y de la sociedad. Movilizar es la decisión de actuar si ese Estado vuelve a mostrar tentaciones autoritarias. Esa tríada se repite en murales callejeros, planillas de Google, carteles de protesta y foros universitarios. La noche que cierra las conmemoraciones del cincuentenario. Una proyección 3D ilumina la fachada del Cabildo de Córdoba. Rostros de desaparecidos se superponen con fotos de nietos restituidos. Una genealogía interrumpida que reinventa su linaje. El espectáculo dura 15 minutos y termina con una frase sencilla, escrita en tipografía blanca. Mientras alguien escuche, el silencio pierde. La multitud aplaude. Algunos graban, otros lloran, muchos abrazan su propio recuerdo. Al fondo, un vendedor ambulante ofrece pines de metal con el cóndor atravesado por una ramita de olivo. La imagen resignificada. El ave feroz transformada en metáfora de aprendizaje. Y aquí llega el epílogo. La voz que narra se detiene un instante y respira. 50 años después, la maquinaria del terror es objeto de libros, series, canciones y tesis, pero sobre todo de vigilias. Quien escucha estas palabras, tú, ahora, porta una cuota de responsabilidad. Mantener la escucha alerta. No basta con archivos digitalizados si nadie los lee. No alcanzan juicios ejemplares si las generaciones nuevas no entienden por qué se dictaron. No sirve un museo si se convierte en simple parada turística. Por eso, antes de cerrar el libro sonoro, el narrador invita. Recorre un sitio de memoria, adopta un testimonio, discútelo en clase o en la mesa familiar. Si encuentras negacionismo en tu pantalla, enfrenta la mentira con datos y humanidad. Si un gobierno pretende reducir el presupuesto de la historia, recuerda que cada recorte es un banco de niebla donde crece la desmemoria. La democracia es frágil, se dice a veces con tono académico. Tal vez sea cierto, pero también es persistente cuando la alimentan gestos cotidianos. Un clic que comparte un archivo, una marcha bajo la lluvia, una abuela que repite el nombre de su hijo frente a un nieto que lo escucha por primera vez. Esa constancia colectiva es la fuerza que ha arrinconado al cóndor. Hoy, el ave mitológica sigue planeando en banderas turísticas de los Andes y en escudos patrios, pero su versión siniestra, la que devoraba identidades, ha quedado desnuda ante la luz de documentos, juicios y relatos. Que no vuelva a alzar vuelo depende, en última instancia, de oídos dispuestos a oír, ojos dispuestos a leer
y corazones dispuestos a no olvidar.